en Mateo 18, que sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Eso es un gran regalo por parte de Dios, que nos da autoridad como hijos de Dios hacia con los demás. Pero no simplemente eso puede ser un regalo para otra persona, simple y sencillamente, el que una discapacidad, alguna dificultad física, etcétera. No simplemente esa sanación es un regalo, sino también compartirle ese amor que Cristo nos ha dado, algo tan simple, ese gozo, esa paz, esa satisfacción que Dios nos da cuando estamos en comunión y en relación con Él día a día. La verdad, ese gozo es muy particular, porque cuando nosotros, para poder saber lo que estamos dando, tenemos que experimentar ese gozo, ese amor, esa paz. Una vez un joven, les voy a compartir algo real, una vez un joven, este joven nació en un hogar cristiano, aunque como diría un gran predicador, el nacer en una cochera no te hace un auto, el nacer en un hospital, como la mayoría quizás nacimos, pues no nos hace un doctor, mucho menos un enfermero. Entonces el nacer en un hogar cristiano no nos hace cristianos, simple y sencillamente. Tenemos que buscar nosotros mismos de Dios. Y este joven, cuando cumplió 16 años, a pesar de que él muchas veces llegó a ir a la iglesia, llegó a escuchar, llegó a tomar una Biblia, dudaba de la existencia de Dios, a pesar de que se paraba en un culto y aplaudía, llegó a tener dudas de la existencia de Dios, que cómo era posible. Nunca se declaró ateo como normalmente se puede definir, pero tenía su espinita acerca de la veracidad de este libro, y sobre todo de la existencia de Dios, y sobre todo que este libro fuera palabra de Dios. Entonces, este joven siempre mantuvo eso en secreto. Pero otra espinita que este joven tuvo, aparte de la no existencia de Dios, fue que este joven siempre tuvo una espinita también de la verdad. Este joven siempre tuvo una espinita de que había algo más. No sabía si era algo llamado Dios o una deidad, pero había algo más. Este joven se preguntaba, a los 15, 16 años, se preguntaba que yo sé que hay algo más. Este joven decía, yo sé que hay algo más, pero no podría a ciencia cierta saber qué era, pero tenía una espinita de que había algo más, había una verdad, no sabía cuál, pero había una verdad. Entonces este joven tuvo muchas inquietudes, a lo mejor malamente. Este joven, yo siento que Dios tuvo mucha misericordia por parte de él, mucha gracia, porque nunca llegó a cometer un error que lo pudiera lamentar toda su vida, ¿no? Este joven, a pesar de que tenía esa espinita de la verdad, tenía la espinita en el ocultismo, porque pensaba y llegaba a pensar ese joven que quizás él podía conocer esa otra cara de la verdad, esa espinita de la verdad, en el ocultismo, en el satanismo, en algo que es todo lo contrario a lo que hoy en día sabemos que es Dios, ¿no? Entonces este joven nunca se metió en ello, pero tenía esa espinita de que quizás ahí encontraría algo de esa verdad que él sabía que existía, pero no estaba seguro ese joven. Entonces, una noche ese joven puso música, ese joven. Él compartía su cuarto con su hermano, y ese joven puso música, y de hecho él cuenta que es la canción de Marcela Gándara, quizás todos lo conozcan, la de Yo quiero enamorarme más de ti. Quizás todos la conocen, ¿no? Este joven dice que la empezó a reproducir. Él tenía una pequeña lap en aquel entonces y la encendió, y él recuerda que la hora en que puso la canción eran las 11 de la noche. Él compartía su cuarto con su hermano, y su hermano en aquel entonces trabajaba de noche, entonces tenía la habitación sola. Entonces este joven puso esa canción a las 11 de la noche y empezó a invocar a Dios, y empezó a lo mejor malamente, pero a retarlo, decirle: Dios, no sé si existas, pero si existes, quiero que me lo demuestres, quiero que me enseñes lo que realmente eres, tu presencia, lo que realmente se cuenta en este libro, lo que realmente los demás cuentan y platican de ti y me comparten. Este joven decía, ¿qué es eso? Este joven en ese entonces, a pesar de que tenía esa espinita,
también llegaba a pasar en ese entonces una situación difícil. Ese joven pasó en ese entonces una situación difícil, un gran vacío, tenía un gran vacío, una soledad en su vida impresionante. A pesar de que este joven tenía 16 años, tenía algo en su corazón que nada lo podía llenar, nada lo podía saciar, nada. Entonces este joven empezó a invocar a ese Dios que le platicaban sus padres, que le platicaban en la iglesia que iban sus padres, y empezó a clamar a Dios, empezó a creer esa voz de esa cantante, el yo quiero enamorarme más de ti, empezó a creerlo, empezó a buscar, empezó de repente a derramar lágrimas que hasta la fecha no puede comprender, porque eran lágrimas con un calor que podía sentirlo derramar por sus mejillas. Era un calor que este joven jamás había imaginado que tenía dentro de sí mismo. Este joven llevaba una vida como los nopales, ¿no? Este joven era seco por fuera, pero por dentro lleno de agua. Era un joven, llevaba la vida como los nopales, como dirán en mi rancho. Este joven llevaba esa vida, seco por fuera, pero por dentro estaba lleno de agua. Este joven empezó a dejarlo todas sus cargas a ese Dios que alguna vez llegó a dudar de él. Pero de pronto Dios se le presentó de una manera, no física, nunca lo llegó a ver, nunca lo llegó a palpar ni nada por el estilo, pero lo llegó a sentir cómo ese Dios, cómo este Dios de la Biblia, ese vacío que este joven sentía en su corazón, cómo ese Dios de la Biblia tocaba su vida, cómo ese Dios de la Biblia llenaba su corazón de una manera muy sorprendente que jamás lo había comprendido, y que a lo mejor llegó a conocer una religión, pero no a conocer a ese Dios, a ese Salvador, que hasta ese momento lo empezó a conocer. Entonces este joven derramó lágrimas como nunca antes había llorado. Este joven se arrodilló ante ese Dios que llegó a pensar que ni siquiera existía. Se arrodilló ante él, le pidió perdón, sintió el abrazo de ese Dios, y realmente fue algo sorprendente, porque tuvo una demostración por parte de Dios, a pesar de todo lo que pasó, a pesar del vacío que él sentía, cómo Dios lo llenó. Él se dio cuenta de lo que Dios le había dado en ese momento. Entonces Dios le demostró que era real, porque él señala que la canción se reprodujo solo 2 veces, y la puso a las 11 de la noche, y solo se reprodujo 2 veces. La canción, ¿cuánto dura? 3, 4 minutos, ¿les parece? Cuando este joven se levantó de rodillas, empezó a secar las lágrimas y empezó a quitar la reproducción de su computadora, se dio cuenta que eran las 4 de la mañana y no eran las 11:06 como lógicamente podríamos pensar. Eran las 4 de la mañana, o sea, pasaron varias horas en donde él estuvo llorando, estuvo derramando lágrimas impresionantes, sintiendo el poder de Dios llenar su vida, llenar su vacío, llenar su corazón de una manera sorprendente. Y este joven llegó a pensar, mi computadora está mal, es nueva, tenía poco que haberla comprado. Ese joven dijo, a lo mejor se desconfiguró, se fue a su teléfono celular y también en su celular eran las 4 de la mañana. Se sorprendió porque se le fue como agua el tiempo, y él sintió y él escuchó la canción reproducirse solo 2 veces. ¿Y cómo es posible de 11 a 4 de la mañana reproducirse 2 veces la canción? O sea, Dios lo perdió en una noción del tiempo en su presencia de gran manera. Se fue al reloj que tenía en la sala de su casa, y se dio cuenta que sus padres ya estaban todos dormidos, y el reloj de la sala de su casa eran las 4 de la mañana exactamente. Eran las 4 de la mañana. Entonces este joven se sorprendió mucho por lo que Dios trató con él, y por lo que se dio cuenta de cómo Dios le demostró de alguna otra manera su palabra, su existencia, pero sobre todo su amor. Ese joven de aquella noche, de aquella oscura, fría noche, de aquel cuarto que compartía con su hermano, les está platicando esta historia que le pasó esta tarde con ustedes, está aquí presente. ¿Eres tú? ¿En serio? Sí, hermana. Órale. Nunca me lo imaginé. Mi vida es como los ninjas. Silenciosa pero mortal. Sí,
hermana, soy yo. ¿Hace cuánto te pasó eso? Tenía 16 años, hoy en día tengo 22. O sea, bien chiquito. Sí. Y a pesar de que estaba muy chico, si usted quiere, no sé por qué, pero sentía esa espinita en mi corazón de que había algo más. Sentía yo un vacío. Muchas personas, yo me he dado cuenta que todos tienen un vacío en su corazón, todos tienen algo que les hace falta y que sienten que les hace falta esa satisfacción que el mundo, de una vez se los digo, no se los va a poder llenar. Solo Dios es tan sabio que hizo ese vacío, preparó en su vida para que tú algún día lo llegues a buscar. Porque así como Dios me trató a mí, también Dios puede tratarlos de una manera muy especial a cada uno de ustedes. Dios puede tratarlos de una manera sorprendente a cada uno de ustedes, pero simplemente hay que creer. Hay que creer y hay que dar ese paso de obediencia. Ese paso de obediencia, de buscarle y de querer aceptarlo simple y sencillamente. Pero todos tenemos ese vacío. Lo malo es que todos queremos o pensamos que lo vamos a llenar con alguna otra satisfacción temporal, una amistad, unos padres, unos bienes, unos lujos, un vicio, el cigarro, el alcohol, las fiestas, las drogas, alguna canción, una música, un antro, una disco, fornicación, muchísimas cosas que el mundo nos ofrece para llenar ese vacío, pero sinceramente no lo van a llenar. Solo Dios es tan sabio para poder llenarte tu vida, llenar tu corazón de eso que tú sientes. No sé si tú te has dado cuenta de ese vacío. Yo me he dado cuenta en muchísimas personas, pero ni siquiera lo han descubierto, ni siquiera se han dado cuenta que tienen ese vacío, ni siquiera se han analizado su propia vida, pero todos lo tienen. Y yo sé que al más de alguno de aquí quizás lo ha sentido o lo sienta aún, pero yo en esa noche lo sentí. Y también sentí como Dios llenó ese corazón y ese vacío. Entonces en ese momento empecé yo a darme cuenta de la realidad. Yo me quitó esas escamas de mi vista, esas escamas de mi corazón para poder ver la vida de una manera distinta y como Dios quería que yo la viera. Entonces en ese momento yo supe lo que Dios me había dado. Y es importante saber lo que Dios nos ha dado para poderlo compartir. ¿Cómo vamos a dar algo que ni siquiera sabemos lo que es? Necesitamos saber lo que tenemos que compartir, simple y sencillamente. La vida de Jesús, vamos a cerrar la Biblia en esto que voy a decir. La vida de Jesús, fuera de la Biblia, es real. La existencia de un hombre llamado Jesús en el Medio Oriente hace 2000 años es real. Es sorprendente que la enciclopedia británica gaste más tinta, más que en Gautama Buda, más que en Mahoma, más que en Krishna, más que en el hindú Gandhi, más que en Che Guevara, más que en cualquier otro líder político, religioso, más que en cualquier otra persona. La enciclopedia británica gasta más tinta en la persona de Jesús que en cualquier otra persona. Porque es sorprendente la vida de Jesús. Porque hoy en día, ¿qué fecha es hoy? 3 de agosto de 2015, después de Mahoma. Después de Cristo. Después de Buda. Después de Cristo. Creo que es después de Cristo. En todos los libros de tecnología, de informática, de contabilidad, de medicina, en todos los libros aparece la persona de Jesucristo al momento de mencionar una fecha. En todas las actas de nacimiento aparece la persona de Jesucristo. Es importante caracterizar de que la persona de Jesucristo fuera de la Biblia es real y es demostrable. Y simple y sencillamente esto nos da una comparación, ya que Jesús se atrevió, no es por compararlos, porque en mi opinión siento que comparar a Jesús con Buda o Mahoma ni siquiera le llegan a los tobillos, pero porque conozco a Jesús. Pero hay muchas personas que lo ven, que lo encierran en el mismo cubículo. Jesús, Mahoma, líderes religiosos, sí, Gandhi, Fufufun, y hasta el Che Guevara lo meten como si Jesús hubiese sido un revolucionario, ¿no? Y la Zapata por ahí también. Entonces, realmente creo yo que Jesús, la persona de Jesucristo, es mucho más trascendental que toda la vida de esos políticos y líderes juntos. Esta persona de Jesús dijo algo muy importante que ningún otro líder religioso o político o militar no se hubiera atrevido a decir. Gautama Buda antes de morir le dijo a sus discípulos: busquen la verdad. Gautama Buda fue antes de Cristo, era un hombre, un gordito,
un panzoncito con muy buenos sentimientos, no digo que no, tenía muy buena fe. Él era, me parece que príncipe en su región natal, y él veía muchísima pobreza. Él vivió siempre rodeado de lujo, rodeado de muchísima comodidad y muchísimo confort. Pero él salió de su palacio para ver la realidad. Y es cuando quiso hacer algo. Tenía buenos principios, pero él antes de morir le dijo a sus discípulos, a sus seguidores: busquen la verdad. Siempre está en busca de esa verdad, como yo alguna vez la tuve, en busca de esa verdad. Pero Jesucristo dijo algo que ningún otro líder se hubiera atrevido a decir. Y él dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa palabra de Jesucristo es la verdad. En mi opinión me trajo una intriga para buscarlo diariamente. Pero es algo que ningún otro líder se ha atrevido a decir, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros esta tarde podemos tener a Jesucristo en nuestro corazón para el día de mañana compartirlo. Les estoy compartiendo lo que Jesucristo realmente es. Dentro de la Biblia, como ahorita vamos a entrar, y fuera de la Biblia, la persona de Jesucristo es incomparable con ninguna otra persona, porque aparte de Dios. Entonces lo podemos tener dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, diariamente, y vivir una relación personal con Él, viva, estrecha y dinámica. Y para poderlo al día de mañana conocerlo más y poder saber lo que podemos compartir con nuestros seres queridos. ¿Alguien tiene su Biblia en el celular? ¿Sí? ¿Puede buscar Juan 18, 38, por favor? Antes de comenzar a leer este pasaje, y a lo mejor más de alguno ya lo ha leído, hay algo muy interesante. Hay muchas personas que al momento de compartirles, Dios sabe quiénes son, pero hay muchas personas que ya han cerrado su corazón, ya han cerrado sus vidas y no aceptan a la persona de Jesús, no aceptan el Evangelio, no aceptan ni siquiera ni un versículo. Lo engloban simple y sencillamente porque yo como alguna vez lo comprendí, religión. Pero Jesucristo no es religión, Jesucristo es vida y su palabra es vida también, y es poder y es autoridad por parte de Dios, no es religión, y es por ello que muchos lo engloban y lo encierran de esa manera. Pero ahí Pilato le pregunta una cosa muy interesante, ¿lo puedes leer? ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: Este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. Así está bien escrito, hasta ahora. Okay. Más el 38. No sé quién comprendió. Yo cuando leí este pasaje, la verdad yo sentí que Dios me aventó una piedra en la cabeza, me partió la cabeza. Pilato le preguntó, ¿a quién le preguntó qué es la verdad? ¿A quién le preguntó? A la verdad misma, a Jesucristo mismo. Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Si Pilato estuviera comprendiendo lo que hoy en día les estoy compartiendo, en que al momento de preguntar qué es la verdad, la tenía enfrente de él. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no lo vio. ¿Perdón? Y no lo descubrió. Y no lo descubrió, a pesar de que él se preguntaba eso, él se preguntaba ¿qué es la verdad? Y si él supiera que la verdad la tenía enfrente de él, yo creo que le hubiera partido la cabeza igual que a mí Dios me la partió. De una manera muy sorprendente. Aquí no hay más de dos sopas, realmente. No hay más de dos sopas. Una de dos. O Jesús fue un loco lunático, ustedes pueden pensar eso. Jesús fue un loco lunático, esquizofrénico, retrasado mental, si ustedes quieren pensarlo. Jesús fue una persona inconsciente, o Jesús fue el quien él dijo ser. Solamente de dos. Ahora, si Jesús fue el quien él dijo ser, yo no sé ustedes, pero yo lo necesito en mi vida. Entonces, si él fue lo que él dijo ser, yo lo necesito en mi vida, porque no hay más de dos sopas. La existencia de ese Jesús que vino a morir por nuestros pecados, como la Biblia lo señala en su Evangelio, conforme a su muerte, sepultura y resurrección por cada uno de nosotros, es real. Tanto la Biblia, la historia, como nuestra fe y nuestra convicción lo respaldan. No hay de dos sopas. O Jesucristo fue un loco lunático y esquizofrénico, o Jesucristo es el quien él dijo ser. Y como les acabo de decir, si Jesucristo es lo que él dijo ser, lo necesitamos cada uno de nuestras vidas. Esto es vital. En Juan 18:36, déjenme lo tengo aquí, Jesús dijo algo muy curioso. Esto también lo debemos de comprender al momento de compartir. Siento que sería importante compartir
o entender, mejor dicho, en lo que realmente creemos, confiamos en esa persona de Jesús y en su palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Cuántos de los que estudiamos? Bueno, antes de eso me gustaría compartir otro pasaje. En Juan 14:3, un poquito más para atrás. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios nos promete un lugar en donde Él está, con su Padre. ¿Cuántos de aquí, de lo que nosotros estudiamos, trabajamos, nos esforzamos día a día? Que no es malo, Dios no está peleado con las riquezas, quiero aclarar eso. Pero ¿cuántos de lo que nosotros estudiamos, cuántos de lo que nosotros estamos día a día trabajando en algún oficio, lo hacemos para el día de mañana superarnos? Yo creo que todos, ¿no? Todos estamos en esa universidad, en esa carrera, en ese trabajo, porque queremos buscar algo mejor, queremos superarnos, queremos vivir dignamente, ¿no? Simple y sencillamente. Y luchamos día a día por ello. Pero ahora, Jesucristo dijo en Juan 18:36 que mi reino no es de este mundo. Si nosotros nos esforzamos y luchamos y peleamos, que no es malo, Dios no está peleado con las riquezas, pero si nosotros enfocamos toda nuestra vida, toda nuestra mente y todo nuestro corazón en tratar de buscar el reino aquí, lo vamos a perder o estamos haciendo un esfuerzo vano. Eso es lo que está pasando. Y está bien si te quieres esforzar en tu escuela, está bien si te quieres esforzar en tu trabajo, Dios te puede respaldar, pero tienes que dar un mejor esfuerzo aún más grande para la honra y la gloria y para la obra de Dios, porque es la que al final va a tomarse en cuenta. Ahora sí, como dice la Biblia, no acapares tesoros en la tierra, en donde la polilla, el orín y el ladrón corrompe, sino en el cielo hay que esconder ahí nuestro tesoro. Y donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Y nuestro corazón debe estar puesto y mirando hacia el Señor, mirando hacia Dios mismo. Y tenemos que esforzarnos y buscar ese reino que no es de este mundo, como dice Jesús, sino en donde Él nos tiene preparadas moradas, pues si no estoy con su Padre. Yo, antes de aceptar esa conversión, una de las preguntas que yo me hacía es de que yo sentía que algo había en esto, no lo clasifiqué cercioradamente, pero algo había en mi mal pensamiento. Yo llegaba a pensar acerca del primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios pide todo el amor para sí mismo? ¿Por qué pide amarlo como primer mandamiento sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón? ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿qué acaso es un Dios egoísta? ¿Qué acaso es un Dios que quiere todo para sí mismo? ¿Qué acaso es un Dios que, lo hizo todo, qué bueno, le fue bien, pero ¿qué acaso quiere todo para sí mismo? Siendo que nos dio un libre albedrío, siendo que... ¿Por qué tenemos ese Dios egoísta? Y el punto es que no es que sea un Dios egoísta, sino de que Él sabe, que Él pide que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, porque Él sabe que solo Él es eterno. No porque es un Dios egoísta, sino porque Él nos quiere advertir de que nada en este mundo es permanente, nada es eterno aquí en esta tierra, solo Él. Y no vale la pena gastar todas tus fuerzas, toda tu mente y todo tu corazón en algo vano, en algo que no es eterno, en algo que te va a dar una buena satisfacción, es un gran logro. Dios no está peleado con las riquezas, pero es algo que no te va a traer una eternidad junto con ese logro, junto con ese esfuerzo que tú hiciste, más cuando lo enfocas a las cosas de Dios. Por eso Dios nos pide que lo amemos con todas nuestras fuerzas, porque no es porque sea un Dios egoísta, sino porque Él sabe que solo Él es eterno, simple y sencillamente. También lo que pasa es que si Dios demandara, como te dijera, simplemente porque como Él sabe que somos dados al pecado, si no ponemos nuestros ojos en Él, nos vamos a extraviar bien fácil. Entonces Dios lo que no quiere es que nosotros nos volvamos al pecado. O sea, Él quiere que estemos más bien con Él, y es una de las formas que Él dice: si quieres estar conmigo,
pues tú descansa en mí, o sea, yo te voy a llevar de la mano, te voy a sustentar. Entonces, por eso demanda todo la adoración a Él. Por eso sí, Y, todo también, y la primicia, el primer lugar, porque sabe que lejos de Él nada podemos nos vamos a secar como los arbolitos. Cuando no están cerca del tronco, se secan, se pierden, se mueren. Igual nosotros estando lejos de Dios, el pecado nos va a llevar a la muerte, dice Romanos. Y es lo que Él no quiere, por eso quiere que estemos bien juntitos a Él, para entonces ir caminando de su mano, rindiéndole toda la vista en Él. Por eso dice en otro versículo que no desviemos la vista a los lados, sino que estemos enfocados en las cosas de arriba, o sea, en las cosas del reino, ¿verdad? Entonces dice, pongan la mira en las cosas eternas, no en las pasajeras, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida en Cristo. O sea, nosotros y toda nuestra vida, si está escondida y bien pegada a Cristo, no tenemos de qué temer. Pero si nos separamos de Él y no nos enfocamos nada más en Él y le rendimos la adoración a Él, vamos directito al hoyo. Sí, cierto, de ahí nos vamos a estancar y de ahí no vamos a salir. Sí. Exactamente, sobre todo no vamos a agradarlo, no vamos a encontrar esa satisfacción, ese propósito que cada uno de nosotros necesitamos saber. ¿Para qué fuimos criados? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué hago aquí? Y creo que esas preguntas solo se pueden contestar en Dios, amándolo y poniéndolo en primer lugar para no fallarle y para no caer en pecado, y sobre todo porque también Él es eterno y agradarlo sin definición, es cierto.